El archicanciller dio unos golpes en la mesa con la cuchara. «Hermanos», empezó, cuando se hizo algo parecido al silencio. Esto provocó un escandaloso coro de aplausos y aclamaciones. Como todos sabéis, nos hemos reunido aquí esta noche para celebrar el retiro, risas nerviosas, de nuestro viejo amigo y colega, Wendell Bunce. ¿Sabéis? Al ver aquí esta noche al viejo Wendell, no sé por qué, me acuerdo de la historia de la vaca que tenía 3 patas de madera. Pues bueno, iba esta vaca por... El tesorero dejó vagar su mente. Conocía bien aquella historia. El archicanciller siempre chafaba el final y además tenía que pensar en otras cosas. No dejaba de mirar la mesita. El tesorero era una persona amable, aunque de temperamento algo nervioso, y disfrutaba mucho con su trabajo. Aparte de todas las demás ventajas que ofrecía, no había ningún otro mago que se lo envidiara. Muchos magos querían ser archicancilleres, por ejemplo, o jefes de cualquiera de las 8 órdenes de magia, pero casi ninguno sentía el menor deseo de pasarse montones de tiempo en un despacho repasando papeles y haciendo cuentas. Por lo general, el papeleo de toda la universidad se acumulaba en el despacho del tesorero, lo que significaba que por las noches se iba a la cama agotado, pero al menos dormía de un tirón y no tenía que molestarse en buscar escorpiones en su camisa de dormir. En las órdenes de la magia, uno de los métodos de ascenso más populares y habituales era asesinar a un mago de grado superior. En cambio, la única persona que podía tener interés en matar a un tesorero era alguien que considerase todo un placer pasarse el día viendo columnas de cifras bien organizadas. Y ese tipo de gente no suele ser propensa a cometer asesinatos. Nota al pie número 4. Al menos hasta el día en que cogen de repente un abridor de cartas y, de una cuchillada, entran en la historia de la contabilidad forense. Recordó su infancia, hacía ya tanto tiempo, en las montañas del Carnero. Su hermana y él siempre dejaban un vaso de vino y un bizcocho para papá puerco en todas las noches de la vigilia de los puercos. En aquellos tiempos el tesorero era mucho más joven, mucho más ignorante y, probablemente, mucho más feliz. Por ejemplo, había ignorado que algún día sería mago y estaría reunido con otros magos, dejando un vaso de vino, un bizcocho, un sospechoso vol au vent de pollo y un gorrito de papel para alguien. Cuando era niño, también había habido fiestas de la vigilia de los puercos. Todas seguían unas normas semejantes. Cuando los chiquillos ya no podían soportar más la impaciencia, uno de los adultos decía con malicia: «Me parece que va a llegar un visitante especial». Y, sorprendentemente, nada más decirlo se oía el sospechoso tintineo de unas campanillas junto a la ventana y entraba... El tesorero sacudió la cabeza. Por supuesto, entraba el abuelo de cualquiera de los críos, disfrazado con una barba falsa. Algún abuelete jovial, con un saco de juguetes, aplastando la nieve con las botas. Alguien que te daba algo. Mientras que esta noche
Por supuesto, lo más probable era que el viejo Windle no lo estuviera viendo de la misma manera. Después de 130 años, la muerte debía de parecerle, en cierto modo, atractiva. Seguro que a uno le empezaba a interesar averiguar qué venía después. La retorcida anécdota del archicanciller llegó torpemente a su fin. Los magos allí reunidos se rieron obedientemente y luego trataron de adivinar dónde estaba el chiste. El tesorero consultó disimuladamente su reloj. Eran las 9:20. Windle Poons hizo un discurso. Fue largo, balbuceante y desarticulado. Habló sobre los buenos viejos tiempos y parecía creer que la mayoría de los que le rodeaban era la gente que, en realidad, había muerto hacía ya 50 años. Pero la cosa no tenía mayor importancia, porque todos los presentes se habían acostumbrado a no escuchar al viejo Windle. El tesorero no podía apartar los ojos de su reloj. Desde el interior del objeto le llegaba el chirrido de los pedales a medida que el demonio se encaminaba pacientemente hacia el infinito. Las 9:25. El tesorero se preguntaba cómo iba a suceder. Se oiría: «Me parece que va a llegar un visitante especial». ¿El ruido de los cascos de un caballo por la ventana? ¿Se abriría realmente la puerta o entraría él atravesándola? Se lo conocía por su habilidad para entrar en lugares sellados, sobre todo en lugares sellados, si uno se lo planteaba con lógica. Enciérrate en cualquier lugar, séllalo y ya verás, es cuestión de tiempo. El tesorero tenía la esperanza de que él usara la puerta como debe ser. Por su parte, ya tenía los nervios bastante destrozados. Las conversaciones empezaban a decaer. El tesorero se dio cuenta de que muchos de los otros magos también miraban en dirección a la puerta. Windle se encontraba en el centro de un círculo que, con suma educación, era cada vez más amplio. Nadie esquivaba al anciano. Lo que pasaba era que algo semejante a un movimiento browniano al azar estaba apartando suavemente de él a todo el mundo. Los magos tienen la capacidad de ver a la muerte. Y cuando muere un mago, la muerte acude en persona para guiarlo hacia el más allá. El tesorero se preguntaba por qué la gente parecía considerarlo un privilegio. La verdad, no sé qué estáis mirando todos, dijo Windle alegremente. El tesorero abrió su reloj. La escotilla situada bajo las 12 se abrió de golpe. ¿Quieres dejar de darme sacudidas?, se quejó el demonio con voz chirriante. No hago más que perder la cuenta. Lo siento, susurró el tesorero. Eran las 9:29. El archicanciller dio un paso adelante. Bueno, Windle, pues adiós, dijo, al tiempo que estrechaba la mano apergaminada del anciano. Esto no será lo mismo sin ti. No sé cómo nos las vamos a arreglar, asintió el tesorero, agradecido. Buena suerte en la próxima vida, intervino el decano. Si alguna vez pasas por aquí y te acuerdas de quién eras, ya sabes, entra a vernos. No quiero que perdamos el contacto, ¿eh?, añadió el archicanciller. Windle Poons asintió con gesto amistoso.
No había oído lo que le estaban diciendo. Tenía la costumbre de asentir por regla general. Los magos, como un solo hombre, se encararon hacia la puerta. La escotilla situada bajo las 12 volvió a abrirse de golpe. «Bing, bing, bong, bing», dijo el demonio. «Bingele, bingele, hong, bing, bing». ¿Qué? Se sobresaltó el tesorero. «Las 9:30», replicó el demonio. Los magos se volvieron hacia Windle Punch. Lo miraban con gesto en cierto modo acusador. «¿Qué miráis?», quiso saber el anciano. En el reloj, la manecilla de los segundos seguía su rumbo. «¿Cómo te encuentras?», preguntó el decano en voz alta. «Nunca me había sentido mejor», respondió Windle. «¿Queda más de ese ron?» Los magos lo vieron servirse una generosa ración en su tazón. «No es bueno cometer excesos», le indicó el decano, algo nervioso. «Salud», brindó Windle Punch. El archicanciller tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Punch», empezó. «¿Estás del todo seguro?» Windle se había desviado por una tangente y no parecía dispuesto a abandonarla. «¿Quedan más torturillas de esas?» «No es lo que yo llamaría una comida», añadió. «Esto de mojar en lodo trozos de pastel duro. ¿Qué tiene de especial? Lo que más me apetecería comer ahora es una de las famosas empanadas del señor escurridizo». Y entonces murió. El archicanciller miró a sus colegas magos y luego, de puntillas, cruzó la habitación en dirección a la silla de ruedas. Cogió una muñeca surcada de venas azuladas para comprobar el pulso. Sacudió la cabeza. «Así es como me gustaría morir», dijo el decano, con un suspiro. «¿Cómo? ¿Balbuceando no sé qué acerca de empanadas?», se sorprendió el tesorero. «No, tarde». «Esperad un momento», intervino el archicanciller. «Esto no es lo correcto. Según la tradición, cuando muere un mago, la muerte en persona se presenta a recogerlo». «Quizá él estaba ocupado», se apresuró a replicar el tesorero. «Es verdad», asintió el decano. «Tengo entendido que hay una epidemia de gripe muy grave en la zona de Quirm. Y además, menuda tormenta hubo anoche. Seguro que hubo montones de naufragios», corroboró el conferenciante de runas modernas. «Y por si fuera poco, estamos en primavera, que es cuando más avalanchas hay en las montañas». «¿Y epidemias?». El archicanciller se acarició la barba con gesto pensativo. Dijo. «De entre todas las criaturas del mundo, solo los trolls creen que los seres vivos se mueven en el tiempo hacia atrás. Si el pasado es visible y el futuro nos queda oculto, según ellos, eso significa que vamos mirando en dirección equivocada. Todo lo que vive, aseguran, avanza de espaldas por la vida. Se trata de una idea muy interesante, si consideramos que se le ha ocurrido a una raza cuyos miembros se pasan la mayor parte del tiempo golpeándose unos a otros con rocas en la cabeza. Vayan en la dirección que vayan,
El tiempo es algo que poseen las criaturas vivas. La muerte galopaba hacia abajo, entre crecientes nubarrones negros. Ahora él también tenía tiempo, y pensaba pasarlo. Wendell Punch escudriñó en la oscuridad. «¿Hola?», dijo. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Eh!». Se oyó un suspiro lejano, melancólico, como el viento al final de un túnel. «Venga, estés donde estés, sal ya», dijo Wendell, con la voz temblorosa por la alegría. «No te preocupes, la verdad es que aguardaba esto con impaciencia». Juntó las manos espirituales y se las frotó con forzado entusiasmo. «Vamos, que hay prisa. Tengo que empezar una nueva vida, ¿sabes?», insistió. La oscuridad siguió inerte. No había allí ninguna silueta, ningún sonido. Era un vacío sin forma. El espíritu de Wendell Punch se movió hacia la oscuridad. Sacudió la cabeza. «Menudo bromazo», gruñó entre dientes. «Esto no está bien. No, señor». Se quedó allí un rato. Y al final, como parecía que no pasaba nada, se dirigió hacia el único hogar que había conocido. Era el hogar que había ocupado durante 130 años. El hogar en cuestión no esperaba que volviera, así que opuso mucha resistencia. Para superar eso hay que ser muy poderoso, o bien estar muy decidido. Pero Wendell Punch había sido mago durante más de un siglo. Además, aquello era como colarte en tu propia casa, en el lugar donde has habitado durante años. Uno siempre sabía dónde estaba la metafórica ventana que no cerraba bien. En resumidas cuentas, que Wendell Punch volvió a Wendell Punch. Los magos no creen en los dioses, de la misma manera que la mayor parte de la gente no considera necesario creer, por ejemplo, en las mesas. Saben que están ahí. Saben que desempeñan un papel en la existencia. Probablemente están de acuerdo en que tienen un lugar asignado en un universo bien organizado, pero no comprenden la necesidad de creer, ni de ir por ahí diciendo: «Oh, gran mesa, sin la cual no somos nada». En cualquier caso, o bien los dioses están ahí, creas en ellos o no, o existen solo como resultado de esa creencia. Así que, sea como sea, no vale la pena perder el tiempo pensando en el tema. Uno siempre puede comer con una simple servilleta sobre las rodillas. De todos modos, se había instalado una pequeña capilla junto a la sala principal de la universidad, porque, aunque es cierto que los magos defienden la filosofía arriba expuesta, nadie tiene éxito en la profesión de la magia si se dedica a tocarles las narices a los dioses, aunque esas narices solo existan en el sentido etéreo o metafórico. Porque, aunque es cierto que los magos no creen en los dioses, saben sin lugar a dudas que los dioses sí creen en los dioses. Y en esta capilla yacía el cuerpo de Wendell Punch. La universidad había instituido como norma los velatorios de 24 horas, de cuerpo presente, por si acaso. Desde el embarazoso asunto, 30 años atrás,
del difunto Prisal Bromazos Theater. El cuerpo de Windle Pons abrió los ojos. 2 monedas tintinearon contra el suelo de piedra. Las manos, cruzadas sobre el pecho, se desentrelazaron. Windle levantó la cabeza. Algún imbécil le había puesto un lirio sobre el estómago. Miró de reojo a un lado y al otro. Tenía una vela a cada lado de la sien. Levantó la cabeza un poco más. Sí, allí abajo también había 2 velas.